Hola gente, ya estamos en octubre, que es el mes de Halloween, así que les quería contar algunas historias de miedo que pasaron en una casa en la que yo vivía. Cuando tenía 14 años, compartí el cuarto con mi hermana del medio, pero mi hermana mayor y yo, desde que yo era bebé, me pusieron a dormir con ella, entonces teníamos la costumbre de siempre irnos a la cama de la otra. Entonces lo que yo hacía era dormir en un costadito para que mi hermana pudiera venir en la noche y acostarse, y ella lo mismo, siempre dejábamos el lado de la cama vacío, así no lo tocábamos. Resulta que una mañana me despierto y me acuerdo que me estiro y miro a mi hermana durmiendo y miro hacia el otro lado y había un tipo acostado a mi lado. Y lo miro así y me quedo mirándolo y él se queda mirándome y los estábamos mirando así de frente los dos. Y yo mientras tanto me pongo a pensar quién es este tipo, cómo ha llegado aquí a mi cama, si yo tengo 14, no salgo. Entonces digo, debe ser un tío que ha llegado de noche, mi mamá lo ha puesto a dormir en mi cama porque no había dónde. Y estoy así pensando en cosas y lo sigo mirando, yo me miro así con la cara de miedo, así sus ojos bien abiertos, mirándome así como me descubriste. Y estoy así pensando cuando de repente hace clic en mi cabeza y digo, ¡ah, es un fantasma! Y en ese momento miré a mi hermana para despertarle y cuando volví a mirar había desaparecido. Ese ratito me levanté y no me dio miedo, o sea, no me dio esa sensación de miedo que a veces tienes cuando ves alguna de estas cosas raras. Entonces me levanté y me acuerdo, le conté a mi mamá. Mi mamá era bien abierta a este tipo de situaciones, a creernos y todo. Entonces yo he sido, desde niña, me han educado pensando en que los fantasmas existen y la vida después de la muerte y todo eso. Ahora eso es algo que yo no comparto. Yo, por ejemplo, no le cuento estas historias a mi hijo ni nada porque quiero que tenga la mayor inocencia posible, porque al mismo tiempo a veces siento que nosotros atraemos este tipo de energía. ¿Por qué les digo eso? Nos mudamos a esta casa que era de mi papá, pero estaba vacía muchos años y empezamos a tener experiencias raras. Toda nuestra vida habíamos creído en la vida después de la muerte, pero en esta casa empezamos a sentir muchísimas cosas. Primero, la casa hacía mucho ruido. Para variar, a mi papá le encantan los payasos, entonces llenó la casa de payasos, payasos tristes, payasos felices, payasos por todos lados. Y ya en sí los payasos se me hacen súper creepy, como que te dan miedo. A mí no me gustan personalmente, pero escuchabas como que se movía algún mueble o algo. Y mi hermana, por chistosa, empieza a decir que era su hermanito. Es un niño que siempre está jugando. Yo creo que lo vio en un sueño. Mi hermana estaba en su último año y yo estaba en segundo. Y un día saliendo del colegio, me acuerdo, viernes, un compañero le dice: no te olvides fijarte tu mochila. Y no le prestamos atención, subimos al auto y cuando llegamos a casa mi hermana bota su mochila por un lado. Eso fue viernes. Sábado no vio la mochila, domingo tampoco, creo que el lunes fue feriado. Nuestros closets tenían puertas, eran dos puertas que se abrían. Y mi hermana puso su mochila en una silla que estaba deteniendo la puerta para tenerla abierta. Ese día, por algún motivo, ese lunes, la puerta se cierra y la silla se cae. Y al caerse la mochila de mi hermana cae. Entonces mi hermana, ay, pucha, mi hermanito está molestando, empieza a decir, porque obviamente la silla se había caído sin motivo. Y cuando va a abrir, sale un olor horrible, horrible de su mochila. Y ese ratito soltamos así, ¿qué pasó? Llamó a mi mamá y resulta que su compañero, o entre sus compañeros, le habían metido una rata muerta a la mochila. La mochila apestaba, todo lo que tenía dentro se tuvo que botar, porque obviamente la rata había estado ahí 2-3 días muerta. Entonces mi hermana decía que había sido su hermanito que le había advertido, porque en verdad la silla se movió, se cayó de la nada. La casa está al medio y todo alrededor es patio. Y toda la casa es con ventanales gigantes y cortinas blancas. Mis hermanos ya estaban en la U, creo, y yo me quedaba sola en las tardes. Y escuchaba como si alguien tocara los números de un celular, así pi, 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 o de un teléfono. Pues yo estaba sola en la casa y como les digo, no era como que la casa había una vecina al lado, o sea, la casa estaba al medio del patio y era un patio grande, o sea, que no había nadie alrededor que yo podía escuchar. Entonces yo siempre estaba nerviosa en la casa y a veces estaba así al medio y veía sombras pasar.
Y nuestra casa además tenía reja todo alrededor, entonces, y las rejas estaban tapadas, o sea que si alguien pasaba por la calle yo no podía verlo. Después un día salimos, me acuerdo mi prima se quedó a dormir en mi casa y mi mamá y una de mis hermanas y yo salimos, no me acuerdo hacer qué, y dejamos a mi hermana del medio con esta prima en la casa. Cuando nos llaman histéricas y mi mamá, ¿qué pasa? Y le dice, hay alguien en la casa, pero no es alguien físico. Mi mamá, ¿qué ha pasado? Y dice que han visto un hombre, no me acuerdo si lo vieron su sombra pasar. Realmente nuestra casa era súper segura, entonces no había forma de que se hubiese entrado nadie. Se ha abierto la puerta de la cocina porque la casa tenía dos entradas, por la cocina y por el living. Empezaron a escuchar pasos y la cocina era el piso de cerámica. Entonces escucharon botas en la cerámica y luego que pararon en la alfombra porque se escucha diferente. Y ahí llamaron a mi mamá. Y mamá les dijo hace un ratito, dile, esta es mi casa y no eres bienvenido. Y reza. Y mi hermana y mi prima hicieron eso. Ahí se acabó todo. Y cuando fueron al living a ver, había un par de botas en la entrada del living. Más bien yo no estuve ahí, me hubiera dado uno. Lo que me pasaba bastante era en esa casa, que por ejemplo estaba en el cuarto de mi mamá y veía a mi hermana pasar por el patio. Y a los segundos mi hermana iba al baño. O sea, no había forma de que pasase por el patio, diera toda la vuelta a la casa y entrara. O sea, veía doble, digamos. O sea, veía a mi hermana pasar por el patio y luego ella me decía, hola, y entraba al baño y yo, ¿quién acabo de ver? Pero sí, había tantas cosas, había una energía tan fuerte en la casa. Creo que nosotras mismas trajimos esa energía. Creo que uno va con esa energía y tal vez atrae eso, porque después de que nos hemos mudado de esa casa, nos hemos ido a vivir a Estados Unidos y luego de que he vuelto aquí a Bolivia, nunca más he vuelto a tener ninguna experiencia de ningún tipo de estas. Han sido en esa casa solamente, y como les digo, la última que yo me acuerdo fue la primera que les he contado del tipo a mi lado, pero me dio paz, no me dio miedo como en otras ocasiones que les digo que escuchaba el de algún electrónico que era en sí, era del teléfono. Cuando estás marcando, eso era lo que yo escuchaba, pero lo único electrónico que tenía era el teléfono, que yo lo tenía. Si no me equivoco, esas fueron todas las cosas raras que pasaban en esa casa. Y sí, como les digo, después de que me mudé de esa casa y las veces que he vuelto, porque he vuelto varias veces, nunca he sentido nada. O sea, fue como una época que tuvo la casa y como les digo, no era una cosa, eran varias cosas. La explicación que encontró mi mamá fue que como esta casa había estado sola tanto tiempo, probablemente habían cosas sobrenaturales que pasaban o fantasmas que pasaban, pero una vez que ya nosotros empezamos a vivir ahí, como que la hicimos, era nuestra casa, entonces ya todo lo malo se fue y obviamente siempre rezábamos, siempre hemos sido bien creyentes de Dios, entonces con todo esto desaparecieron las malas vibras de la casa. Déjenme en los comentarios si han tenido algún tipo de estas experiencias raras y nos vemos en otro videito. Espero que tengan un lindo Halloween. Chao.